Durante la época de la PS2, existieron muchos juegos del género survival horror, la mayoría, por no decir todos, influenciados enormemente por lo que hizo Resident Evil en sus primeros juegos, pero a su vez trayendo propuestas y mecánicas únicas que los hacían diferenciarse. Uno de esos tantos juegos, era Obscure, videojuego lanzado el año 2004, cuyo principal atractivo era su divertido modo cooperativo, un añadido que, hasta donde yo sé, ningún otro juego del género poseía en ese momento. Personalmente no puedo decir nada de esta primera entrega, pues no la he jugado, pero sí puedo hablar acerca de su secuela, lanzada 3 años después para la PS2, la Wii, y la PSP. El juego comienza con una breve introducción acerca de los acontecimientos del primer juego, para luego pasar a una universidad donde un grupo de adolescentes, que serán nuestros protagonistas, se preparan para ir a una fiesta en una zona popular del campus, pero antes, como buenos adolescentes idiotas de película de miedo que son, deciden probar una droga hecha con unas flores sospechosas que habían crecido hace poco y que todos usan, y pues terminan pegándose harto viaje que los manda a una pesadilla, en donde están en un cementerio lleno de cadáveres y toda clase de monstruos. Después de la alucinación, van a la fiesta y es aquí cuando todo empieza a ir mal, pues la flor termina infectando a todos los que estaban en la fiesta, mutando en toda clase de abominaciones, y ahora nuestro objetivo es escapar de la zona. Una vez teniendo contexto, pasemos a hablar de los puntos positivos del juego. El juego puede recordar bastante a los primeros Resident Evil, pues cuenta con varios de sus elementos, un sistema de cámara similar, la escasez de munición y objetos curativos, los textos que podemos encontrar por el escenario que explican algunos detalles de la trama, los puzzles, pero claro, también cuenta con sus propios elementos, como un sistema de combate mucho más ágil, pudiendo moverte mientras apuntas, el poder controlar hasta un total de 8 personajes y que cada uno tenga sus propias habilidades, y como no, el cooperativo. ¿Qué tanto se aprovecha el cooperativo en este juego? Como dije antes, cada personaje tiene su propia habilidad, uno puede mover objetos pesados, otro puede saltar y escalar ciertas partes del escenario, otro puede forzar cerraduras, y así con los demás. Esto cobra bastante importancia en varios puzzles, además de controlar a 2 personajes, en ciertas partes del juego podremos elegir entre varios de estos, por lo que también hay que saber qué personajes llevar y a dónde llevar. Los puzzles son una forma excelente de aprovechar la cooperación entre los personajes, y el combate tampoco se queda atrás, al ser un juego de supervivencia, la munición es escasa y los enemigos son bastante ágiles y quitan bastante daño. Afortunadamente, hay una gran variedad de armas, y el sistema de combate te da más libertad para esquivar, además el apuntado automático ayuda muchísimo contra los enemigos. Aún así, es muy importante saber administrar lo que tengamos disponible, ya que si morimos apareceremos en el último punto de guardado, y estos no son muy comunes de ver en el juego. Visualmente es flojo en algunos aspectos, pero bastante bueno en otros. En lo positivo, por el contexto del juego en su mayoría, estaremos en escenarios reducidos sin muchos enemigos en pantalla. Esto no es malo, todo lo contrario, pues esto permite que tengamos escenarios con un muy buen acabado, con texturas de buena calidad y con bastantes detalles. Además el juego cuenta con una atmósfera bastante buena gracias a un muy buen uso de varios efectos como el de la niebla o la iluminación, que hace que el juego luzca unos escenarios muy siniestros e inquietantes, todo con un excelente rendimiento y tiempos de carga casi inexistentes. El sonido también contribuye muy bien a la ambientación, en la mayoría del juego solo escucharemos nuestras pisadas o sonidos de ambiente, además de escuchar en el fondo gritos tanto de personas como de enemigos que generan una sensación bastante inquietante. Pocas veces suena algún tema de fondo en el juego, aunque sinceramente los pocos que suenan no se me hicieron muy destacables. Eso sería todo por los puntos positivos. Ahora, pasemos a los negativos. Lo primero sería que, al ser este juego una secuela, surge la pregunta de si hay que jugar la primera entrega para poder jugar esta, y bien, como alguien que no ha probado el primer juego, puedo decir que sí, y no. Si bien al principio nos narran un poco acerca de los acontecimientos del primer juego, la verdad es que es un resumen muy breve, dejando afuera varios elementos que son referenciados constantemente durante esta secuela, así que sí, en ese punto puedes sentirte un poco perdido mientras juegas, pero aparte de eso, el juego se sostiene bastante bien por su cuenta, así que si bien no es necesario jugar el primer juego, sí es recomendable para entender algunas interacciones entre los personajes.
La inteligencia artificial de nuestros compañeros puede presentar ciertos defectos, en este juego no contamos con alguna función para darle órdenes a nuestro compañero, más allá de cambiar de personaje pulsando un botón, por ende, aunque hay que reconocer que ayudan mucho en los combates y saben qué armas utilizar, su principal problema es que no saben cuándo deben huir, y cuándo deben pelear. Cuando hay enemigos cerca, tu compañero siempre empezará a pelear con ellos, aún esté rodeado o a punto de morir, aún si te alejas bastante, siempre va a pelear, aún siendo un combate evitable, como consecuencia, o termina gastando munición de forma innecesaria, o lo terminan matando, teniendo que empezar desde el último punto de guardado, y como dije antes, estos no son muy comunes de ver. Pasando a otro punto, la duración del juego, este es bastante corto, durando unas 5 horas, realmente esto no es malo, digo, lo común es que los juegos de este género sean bastante cortos, pero a Obscure 2 le falta algo que el resto de juegos de su género sí tienen, y eso es, rejugabilidad. Obscure 2 no tiene ni modos de juego extras, ni armas a desbloquear, ni podemos empezar una nueva partida con lo que obtuvimos en la anterior, ni trajes, ni coleccionables, ni finales extra, es más, ni siquiera tiene modos de dificultad, lo único que obtenemos una vez completado el juego es un apartado donde podemos escuchar la música, y ver artes conceptuales y las cinemáticas, pero aparte de eso no hay nada que invite a rejugar este juego. Y hablando de las cinemáticas, son por mucho la peor parte del juego, al menos a nivel visual, no solo por su pésima calidad y que ni siquiera se ven en pantalla completa, sino que en sí, se ven horribles, tanto los personajes como sus animaciones lucen fatal, de hecho diría que este es uno de esos poquísimos casos donde el juego se ve mucho mejor que la cinemática. Las peleas contra los jefes, aparte de haber solo 3 en el juego, son demasiado fáciles, pues estos siguen el mismo patrón una y otra vez, con ataques bastante fáciles de esquivar hasta para tu compañero, no ofrecen ningún reto más allá de disparar hasta que se debilite y poder mover algún objeto, y luego repetir el proceso hasta que muera, siendo muy repetitivas. Pero lo peor del juego, es sin lugar a dudas, el control. Verán, yo jugué la versión de Wii, versión que, como no, tiene controles por movimiento, el problema es que este juego realmente no necesita esos controles, ya que Obscure 2 también salió en PS2 y PSP con controles normales, pero en esta versión de Wii, no solo debemos obligatoriamente mover el control para hacer casi cualquier tontería, sino que este reacciona terrible. La mayoría del tiempo el control simplemente hace lo que le da la gana, mención especial a los puzzles de cerradura, que requieren bastante cuidado y precisión, y dependen completamente del movimiento de esta cosa, haciéndolos horriblemente tediosos. Ahora imaginen la pelea final, donde debemos abrir una cerradura en el poco tiempo en el que el jefe está aturdido. Obscure 2 tiene muchos aspectos tanto positivos como negativos, tiene una ambientación excelente, jugablemente es muy bueno, el combate y la sensación de supervivencia son increíbles, y las habilidades de los personajes se explotan muy bien en los puzzles. Sin embargo, también es cierto que es un juego bastante corto y con nula rejugabilidad. La inteligencia artificial de los compañeros puede arruinarte la partida en más de una ocasión, las batallas con los jefes son decepcionantes, y la versión de Wii está a casi nada de ser injugable con esos pésimos controles. Aún así, es un juego recomendable, es una buena experiencia, y es posible jugar de a 2 personas, aunque si puedes jugar la versión de PS2 juega a esa, más que nada por el tema del control.